Probando. A ver, Nico, habla. Tú igual eres fuerte. ¿A dónde que hablo Habla fuerte? ¿Cómo fuerte, se te Nico. ocurre? ¿Cómo se te ocurre que me hablas fuerte? ¿Cómo se te ocurre que me voy a reír fuerte? ¿Cómo se te ocurre que yo hablo fuerte? Yo soy tímida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo capítulo de podcasting por fin va a ser grabado. Está siendo grabado y va a salir a la luz. Hoy en día tengo el agrado de tener a una ex compañera, una colega de estudio. Antes de decirle su nombre, les puedo comentar de que ella fue la presidenta de mi carrera de enfermería. Luego fue la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, de la FEUACH. Y siempre bien partícipe del movimiento político, principalmente acá en la ciudad de Valdivia. Muchos la conocen y los que no los conocen los invito a escuchar este capítulo para que la puedan conocer un poco más de los temas que vamos a hablar hoy en día. Y sin más, ella es la gran Nicole Cornejo. Muchas gracias. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado. Este es mi primer podcast, así que esto va a ser todo un honor el compartir hoy día, esta tarde noche de viernes. Oye, eso acabas de decir algo que no creo que no es verdad. De decir una fake news. Yo tenía entendido de que había grabado ya con los cabros de Calle Torreón, pues, ¿no? No, todavía no grabo con ellos. ¿No has grabado con ellos? No, hablé con el Rodri, sí, para que grabáramos, pero no he grabado con el chico. Yo estoy seguro que te vi. Bueno, entonces yo me mandé fake news, weón. Caí en mi cúpula de trampa. Ya, sorry, lo siento. Calumnias, injurias. ¿Cómo estás, Nico? Bien. Estoy media dolorida. Hoy día estaba jugando al alto ahí en la casa central afuera. ¿Estás jugando al alto? Al alto ahí, esa que es como las naciones. Ah, ya, sí. De las naciones, los países. Los países, las naciones, no sé. ¿Quién lo conoce como el alto ahí? Bueno, hoy vamos a jugar al alto ahí. Hoy día me invitaron a jugar al alto. Bueno, pero la cosa es que compré terreno afuera de la casa central así, pero magníficamente. Y estaba un poco cansada porque ya llevamos 26 días de huelga y toma en la U, pero también súper contenta. He conocido mucha gente. A mí me gusta mucho estar dentro de los movimientos sociales, entonces como que yo podría vivir en una huelga. Entonces sería mi vida ideal. Que te contraten, sí, así como que usted agente de huelga. Agente de huelga. ¿Usted hace buena huelga? Sí, mire, yo tengo aquí una historial de huelgas. Sí, como en el currículum. De currículums de huelgas. Sí. Buena, tendría buen currículum. Oye, pero pongamos un poco en contexto de esta situación, pues. Estás contando de que estabas fuera de la casa central, como tiempos aquellos, a tiempos de antaño. Sí, yo trabajo en la Universidad Austral, soy funcionaria y soy una miembro del sindicato también, no representante del sindicato, así que lo que hablo aquí es mi interpretación del conflicto hoy día. Y estábamos en Casa Central porque los profes del sindicato de docentes también estaban en huelga, principalmente, y para resumirlo, es por un ajuste en nuestras remuneraciones en base al IPC. No estamos hablando de un incremento real, sino que en base al índice de precios del consumidor, y también el que se nos respeten algunos derechos laborales adquiridos hace mucho tiempo en los contratos. Entonces hoy había un desayuno afuera de Casa Central que ya han hecho varios los profes. Y ahí fui, tomé desayuno, comí rico, después me puse a jugar a las naciones y compré terreno. Y de ahí me fui a La Teja a comer a la olla común. Eso sí, en la toma no se pasa hambre. He visto alguna historia. He visto historias de ideas de sopaipillas, papas fritas que se han mandado ahí en la choripanes, asadito. No. Qué rico. Hambre no se ha pasado. Un poco de frío porque igual la toma se mantiene 24/7. Entonces los turnos de noche son como lo más sacrificado. Pero ha estado entretenido también. Y además a mí me asombra mucho la capacidad que han tenido las y los trabajadores de sostener una toma por casi un mes ya. Me contabas un poco el número de los funcionarios, ¿cierto? ¿Cuántos socios son? Sí. Somos como 1070 socios entre Puerto Montt, Coyhaique, Santiago, Frutillar y Valdivia.
Pero, ¿y los que están sosteniendo la toma hoy en día cambia el día? Bueno, hay turnos y se va rotando, y como en todo movimiento también hay gente que o no va, o va poco, o va menos, pero yo te diría que el grueso se ha sostenido como gracias a la organización que existe internamente. Es un sindicato que tiene más de 60 años de historia, entonces hay gente muy valiosa que ya lleva varias movilizaciones en el cuerpo, que sabe cómo se hace, cómo ordenar la casa, cómo proteger la universidad. Y en La Teja es un poco más difícil porque Miraflores está cerrado, tiene distintas rejas como perimetrales, pero en La Teja la Alameda tiene varias entradas como que se pueden entrar por el ladito. Pero estas tomas son un poco más simbólicas en sí, porque si quieren entrar por el lado, ¿qué se podría hacer? Estoy pensando, no, realmente, de verdad estoy pensando así como que... Lo que pasa es que igual la universidad se mantiene con ciertos servicios mínimos, y entre esos servicios mínimos está la vigilancia. Entonces hay un protocolo como de vigilancia que sigue estando activo, tal como cuando la U está en actividad normal. Durante la noche, la central de vigilancia tiene protocolos con carabineros, entonces... pero sí, yo también creo que tiene un acto... O sea, tiene un alto peso simbólico el estar ahí, el resistir como todas las noches, y el trabajar. Pero además una demanda que es súper básica, que es que no nos descuenten el sueldo al final. Si no te reajustan en base a la inflación que está teniendo todo el mundo, pero Chile en particular, lo que están haciendo al final del día es disminuir tu capacidad de ingreso. Y es eso lo que los trabajadores y trabajadoras... Bueno, y además de ir recuperando algunos puntos del contrato colectivo, como lo que tenía que ver con la indemnización al retiro, con algunos beneficios previsionales, que históricamente, que ya llevaban más de 20 años dentro del contrato colectivo y que ahora se querían suprimir. Y eso afortunadamente hasta ahora no está ocurriendo, y ahora nos encontramos a la espera de la última respuesta del empleador y para poder votarla durante el fin de semana o el lunes a más tardar. Oye, pero ¿cómo es eso de que ahora se querían suprimir? ¿Cuál es el contexto de que ahora se querían suprimir? O sea, la primera propuesta que trae la rectoría también quería no solo no reajustar o reajustar en un porcentaje muy menor al IPC, sino que también quitaba cuestiones importantes respecto a participación, a equidad de género, o al plan de incentivo al retiro. De hecho, ahora la cláusula queda como suprimida o congelada por al menos 2 años. Entonces hay una visión, creo yo, y esto como de manera particular, mucho más empresarial en esta forma de hacer gobierno universitario que otras veces que lo habíamos visto. Y no estoy hablando solo del último periodo, porque he estado tratando de hablar con gente que lleva mucho tiempo, y por ejemplo esta es la huelga y toma más larga que han tenido los trabajadores del Austral. ¿En la historia? Al menos de la historia que cuentan los que llevan más tiempo en el sindicato. Pero también es uno de los rectores más duros que le ha tocado como enfrentar a las y los funcionarios. ¿Y cuánto tiempo lleva este rector en la universidad? Casi un año, un poquito más de un año por ahí. Un poquito más de un año. Entonces, hoy en día, ¿en qué están con la huelga? ¿Y ya se extendió por cuánto? Antes también hablábamos de eso, casi un mes. Casi un mes, sí, ya vamos casi para el... Hoy día es viernes 26 de agosto. Nosotros partimos el 1 de agosto en la huelga y toma. ¿En qué estamos? Bueno, ¿sí? Hoy día estábamos esperando la respuesta del empleador, la última oferta del empleador. Hace un par de minutos atrás llegó a nuestro correo, yo no la he podido revisar. Pero al parecer no viene con efectivamente el reajuste que las y los trabajadores habíamos pedido. Y hay que ver, porque esta última oferta hay que votarla. ¿Y se vota cuándo? Puede que votemos mañana o puede que votemos el lunes. Va a depender como de la agilidad. No, el domingo o el lunes, una cosa así. Ah, ok. Ahí vamos a saber. Porque se tiene que hacer voto en urna. Se tiene que hacer una votación formal. No es como una votación en asamblea solamente.
Bueno, ojalá que salga todo bien Muchas gracias. con el sindicato y las negociaciones que están haciendo. Esto, tú eres funcionaria, ¿cierto? Pero están detrás también apoyando a los docentes. Sí, también hemos estado haciendo algunas actividades, sobre todo la última semana, aludiendo a que finalmente ellos son docentes, cumplen otra función, pero siguen siendo trabajadores de la casa de estudio. Entonces hemos estado haciendo algunas actividades en conjunto, porque además ellos también están peleando en este momento por un reajuste real, por un reajuste en base al IPC y algunos sueldos creo que van en UF, no me he metido en el detalle, pero sí hemos estado generando algunos vínculos también con los profes. Pero esas son negociaciones que llevan por otra línea, y no están asociadas tampoco con el sindicato docente involucrado en esta toma. No, lo que pasa es que el sindicato de docentes está solo en huelga. No está en toma, no participa de la toma, pero ellos están en huelga. En la U no hay clase, no está pasando nada en la U. Además de la toma, como que no hay clases. Y los profes también, como te decía, están peleando como por un reajuste real y por mantener algunos beneficios que creo que también se los querían suprimir. Oye, a ver, espérame un momento entonces para entenderlo bien. Si ahora ustedes aceptan la última oferta que da el rectoría, ¿cierto? Vuelven a trabajar, los docentes seguirían en huelga. Los profes hoy día tenían asamblea en la tarde y mañana van a votar ellos su última propuesta. Entonces andamos como muy similares en la fecha, y hay que esperar a ver qué sale de su votación de mañana. Pero entiendo de que la última oferta que habían recibido estaba un poco mejor que la anterior. ¿Y los estudiantes qué dicen? ¿O ya no? ¿Cachai qué onda ahí los cabros? Hablé con algunos porque armaron federación hace como 2 semanas atrás, porque tienen como un consejo, lo que entendí, que tienen un consejo de delegado de una representante por facultad, y ese representante por facultad se arma una mesa como ejecutiva con presidente, vicepresidente y secretario, parece. Pero están recién rearmando. ¿Rearmando post-pandemia? Post-pandemia, porque yo creo, y hablé con el chico también ese día, de puro copuchenta, le dije, oye, yo soy ex dirigente, ¿me contáis en qué están? Le mostraste el currículum, así como que tate. Pero para que aquí Nicole Cornejo. Para que no creyera que estaba así de infiltrada. Claro, de infiltrada, no, sí, le dije así. Mi interés es solo por eso. De Paco. Claro. Y me dijo que, bueno, que habían varios centros de estudiantes que no estaban constituidos, pero que están tratando de trabajar en eso. Yo le di ánimo, porque claro que con la pandemia difícil construir movimiento estudiantil, entonces sí, que de a poco fueran dándole de nuevo y pero no así, igual estuvieron en paro, me acuerdo, en pandemia. Tuvieron su paro virtual, no asistiendo a clases virtuales. No me conecto al Zoom. Una cosa así. No me conecto. Así que ahí están reponiéndose, y igual han estado informando. Hay una consejera académica también, creo. Y creo que se está como recomponiendo el movimiento estudiantil. Y yo espero que sea así también. Claro, es parte de la vida universitaria. Bueno, y parte de hacer política también. Desde las bases. Oye, sí, esperemos que resulte todo bien entonces durante este fin de semana. Sí, ojalá. Ojalá que así sea, para el bien de todos. Sí, y además tenemos que volver a trabajar, los cabros tienen que volver, o sea, como que igual hay hartas cosas por hacer institucionalmente. Oye, y si es así, después ¿hasta cuándo van a tener clases los cabros? Hasta enero, febrero, la clásica. ¡Qué paja, weón! ¿Sabes qué? Me acuerdo y es como, oh, qué paja, weón. Y siempre la austral como con paro y toma, weón, de estudiantes o funcionarios. Sí. Pero bueno, así es la vida de los austral. Así es la vida de los una joyita. Pero es que tampoco uno se puede quedar callado cuando hay cosas que no se están haciendo tan bien. No, claro. Bueno, eso con el tema de los profesores, o sea, con el problema... Oh, sorry. Con el tema de los profesores, con el tema del UH y sus funcionarios. Y toda la gente involucrada. Oye, hablemos un poco también del país, pues.
del país. Sí, de Héctor J. Tool. En la que te fuiste. De Gabriel Boric, el amarillo. ¿Cómo le dije? Me decían el merluzo. El merluzo. Me costó entender. Pero es que nadie lo entiende, no tiene ni patas ni cabeza. No. Es una weá tan... Está como raro. Como snob. Ni siquiera snob, es una estupidez, es un invento de Twitter. No, yo creo que Nico, eso lo está tirándolo voleo un poco, porque así no podemos hablar de cualquier cosa de gobierno. Pero sería bueno que hablemos de lo que se viene, pues plebiscito. No hablar de gobierno en sí, quizás eso lo podríamos conversar en otro momento. Uh-huh. Pero podríamos hablar del plebiscito que se viene ahora, por el 4 de septiembre. O sea, yo creo que es un momento como importantísimo en la democracia, como que son de esos momentos que van a quedar en la historia como un evento muy importante. Uh-huh. También creo que estamos acercándonos a un momento de cierre de un ciclo como para empezar otro, y el 4 de septiembre, en el caso de que se apruebe, que yo espero que se apruebe, uh-huh, y que invito a votar porque se apruebe, por primera vez una constitución escrita en democracia, con gente electa para ese fin, de manera paritaria, como nunca ha ocurrido en el mundo. Oye, déjame hacer entre paréntesis de que tú fuiste candidata a ser constituyente. Sí. Y no menor sacaste... Yo me acuerdo que revisé ahí no me acuerdo el número, pero si no hubiera sido por el sistema, con el nombre del sistema actual, no lo tengo por ahí. Claro, si no fuera por el sistema, tú hubiese sido una de las constituyentes. Sí. Sí, yo sacamos la cuarta mayoría regional, pero por el sistema de listas uno tiene que tener cierta cantidad de votos. Bueno, mira, al final perdimos como por 200 votos. Una cagada. Una cagada encima. Para una elección regional es muy poquito eso. Sacamos como más de 5.000, no me acuerdo ya bien como de la cifra concreta. Sí, yo tampoco en realidad me acuerdo de la cifra concreta, pero sí me acuerdo que le faltaba muy poco, el número que acabas de decir, como 200 votos. Y que claro, por el sistema de listas, ahí salió las dos grandes listas, como casi sistema binominal. Y tampoco los cupos eran muchos por región. Sí, pues eran 4 más 1 de escaños reservados. Bueno, en fin, sí, bueno, pero... es un buen dato, son gajes del oficio. Sí, son gajes del oficio. Bueno, eso, como aprobar una constitución que fue hecha en democracia, que no ha sido escrita como solo por unos poquitos. Que por lo demás, yo he tratado de buscarle, porque he estado leyéndola, de buscarle así como contras. Y a mí no me parece que tenga ningún contra en términos de lo que es, porque hay que entender que la Constitución es un paraguas grande de principios, de establecimiento de derechos y de distribución en parte del poder que se ejercen en el Estado, en las distintas instituciones del Estado, en el Parlamento, en el sistema judicial, en el gobierno. Pero el detalle, la minucia, va a venir asociado a las leyes. Al menos yo, que vengo hace un rato ya peleando por educación pública, por los derechos de las mujeres, me parece que aquí hay un salto sustancial a un mundo distinto, a un entender, una forma de pensamiento distinta. Reconoce, por ejemplo, la crisis climática y proyecta algunos planes de cómo hacerse cargo de eso. Proyecta un sistema de seguridad social que en la Constitución del 80 siempre se nos ha dicho que es inconstitucional, hablando de salud, de educación, de previsión social. Entonces, yo no veo... Evidentemente que los sectores del rechazo y los sectores más conservadores no van a querer aprobar esto, po. O sea, pero no todo el sector de rechazo, o sea, no todo el sector de la derecha, también hay parte de la concertación que están en contra de la nueva constitución. Por eso te digo, no solo la derecha, sino que el sector más conservador, quienes han ostentado más privilegio en esta sociedad, y la concertación, por supuesto, que es parte de esa élite de los privilegios. Sí, pero aún así muchos
van por el aprobar la nueva constitución, pero con algunos reparos. Por lo mismo que también hace un par de semanas se habló de que, claro, se va a aprobar, pero también va a implicar una reforma, no sé si inmediata, pero sí muy cercana a lo que va a ser cuando se apruebe la nueva constitución. Y principalmente van relacionados con el tema de gobernabilidad. Gobernabilidad, estoy hablando un poco también de cómo se van a constituir las cámaras regionales, ¿cierto? La Cámara de las Regiones. Las cámaras de las regiones. Y lo que todos temen hay un poco, el de cuál va a ser la representatividad, de cómo podría ser llevada esto a través de de agrupación también de los partidos políticos, que todos creen que puede que desaparezcan los partidos políticos como puede que desaparezcan los partidos políticos porque puede que haya una mayor representatividad en pequeños grupos que al final no van a conglomerar grandes alianzas políticas. O sea, pero también te abre la posibilidad, como hay un capítulo completo respecto a la distribución del poder. Y creo que nosotros vivimos en una estructura de poder en que es muy piramidal, casi como que hay como dioses, semidioses y después viene como la gente común y silvestre. Cuando en efecto podrías tratar de avanzar hacia una organización del Estado que fuese mucho más comunitaria y que no se terminaran tomando las decisiones respecto a un consultorio que se va a construir en Mafil, en Santiago, porque no tiene ni una pertinencia cultural ni territorial, no se sabe cuál es la política pública específica para el territorio. Entonces también el descentralizar la toma de decisiones, el que se puedan llevar a los municipios y a los territorios ese tipo de decisiones que tengan que ver con el espacio, yo estoy muy de acuerdo con eso. No creo que tengamos que ir hacia la crisis de representatividad que explota para el estallido social. Es una desconexión terrible, tremenda que hay entre los partidos, que se supone que son los llamados a representar las ideas que existen en el pueblo. Eso ya dejó de ocurrir hace mucho rato. Entonces cuando tú me decís van a dejar de existir los partidos, a lo mejor como los entendemos ahora, estaría bueno que dejaran de existir. Sí, estaría bueno que no... Yo te lo digo como uno de los contras que se plantea hoy en día, no te digo que sea mi postura. Bueno que existan organizaciones que sean locales, comunales, regionales y a lo mejor nacionales, que exista esa coordinación, pero también que coexistan, o sea que no necesariamente para tener representatividad en el Parlamento o en la Cámara de las Regiones tengáis que tener un partido inscrito en las 15 regiones. No es necesario, porque a lo mejor un buen líder, un buen representante de lo que es la región de los ríos, por ejemplo, no necesita aliarse como con millones de gente. Sí necesita después tener la habilidad política para poder hablar y discutir de una ley en específico, pero no necesariamente tiene que tener todo un aparataje. Y además que los partidos lamentablemente han demostrado ser una forma de vicio también en la política. O sea, como que hay una élite también dentro del partido, no son estructuras democráticas, o sea, que exista demasiada democracia al interior, que después te tenés que empezar a quedar como callado con algunas cosas. Y yo creo que el partido en sí mismo no puede ser un problema porque es un instrumento. Pero las características que han tomado los partidos, sobre todo me refiero a los partidos de la concertación y los partidos de derecha, han hecho que la política se cierre mucho. Y lo que dijimos en el estallido social es que queríamos tomar decisiones, pero además que esta cuestión se equiparara un poco la cancha y que se repartiera un poquito mejor la torta. Porque no por nada somos el segundo país de la OCDE más desigual. Entonces yo creo que hay que apuntar ahí, a formas de organización que permitan ir disminuyendo la desigualdad. Forma de organización, pero también hay que aterrizar un poco los pies. Y claro, como tú dices, los partidos están bien viciados. Uno igual sabe cómo funcionan a veces las cosas cuando hay una mayor sobre representatividad. O sea, cuando hay
hay mayores microorganizaciones que son... Hay mayores microgrupos que tratan de organizarse para un fin común. A ver, ¿cómo te lo puedo dar un ejemplo? Era lo que yo un poco veía en la universidad, ¿cachai? Cuando habían estas microagrupaciones políticas que no alcanzaban a ser como una coalición como de un partido como tal, ¿cierto? Pero sí que eran de una misma línea de pensamiento que generalmente todos se declaraban de izquierda. Era lo que pasaba generalmente en la universidad cuando se trataba de conglomerar los partidos de izquierda y los de derecha. ¿Y qué es lo que pasaba con la izquierda? Que estaba subdividida y fraccionada en ¿cuántos? 1500 partes. En 1500 partes, ¿cachai? Y por lo mismo, para las votaciones era como un cacho de que se pudiese organizar para llegar a algún lado y poder todos tener un fin común. Era lo mismo que se veía en las tomas. Tú más que nadie lo debes saber, desde cómo se trataban de conseguir las votaciones en la misma toma, y las diferencias que habían porque todos eran de agrupaciones distintas y que se consideraban como de distintas partes de la izquierda. Sí, po. Y era un caos ir de repente a esa... Yo me acuerdo que muchas veces yo como observador político amarillo por no decirlo de otra forma, veía esta situación de que claro, había muchos que se declaraban más de izquierda, principalmente todos querían ser más de izquierda de que estaba al lado, y por lo mismo no podían llegar a ningún consenso de nada en esto, y era súper difícil. O sea, es que entonces, ahí nos pasamos como al otro extremo. Una cosa es como una forma de hacer política en que nadie más puede entrar salvo que tengáis algún contacto o que me firmí la cartilla del partido, y por otro lado ya como una desintegración social, pues, que sea como un diálogo de sordos porque tenéis tantas agrupaciones que no podéis concretar. Pero la nueva Constitución propone una estructura de Estado muy similar a la que nosotros ya tenemos. Se cambia el Senado por la Cámara el Senado por la Cámara de las Regiones, y también tiene reconoce la autonomía territorial, pero dentro de un Estado único. Entonces tampoco es que la nueva Constitución nos ofrezca así como un anarquismo en donde cada lote va a hacer lo que de las fake news, de lo que... Sino que hay una estructura muy delimitada, que está muy clara, y que además la idea, entiendo yo, con hacer la Cámara de las Regiones, es disminuir esta duplicidad de funciones que tiene el Parlamento en tanto Cámara de Diputados con la Cámara de los Senadores. O sea, cuando decían que, no sé, habían cientos de leyes estancadas en el Parlamento, y yo decía, pero ¿en qué se demoran tanto que esa gente no trabaja? Y al final se van archivando, y probablemente dentro de esas hay buenas ideas que nunca salen a la luz, buenas políticas públicas que nunca salen. Y yo creo que es importante, además, que creo que no pasa en ningún otro trabajo, no sé si pasa, esto de no ir al Congreso. O sea, yo creo que en adelante los políticos, la gente que de profesión se dedique a la política, tiene que cumplir con la ciudadanía. Si está ahí y además no gana poco, tiene que cumplir, y no puede ser que se abstenga o que no vaya y que no pase nada o que le cobre como una multa, porque si yo no llego a mi trabajo 2 días seguidos, a mí me echan como a cualquier otro trabajador. No he leído esa letra, o sea, no es letra chica, eso aparte del borrador de la nueva Constitución. ¿Qué dice al respecto con esas abstenciones? ¿Se puede? No, eso va a ser materia de ley. Aquí solo te habla de el Parlamento, de cómo va a estar compuesto. Otra cosa importante, la Constitución consagra que Chile es un Estado paritario. Eso significa que en todos los órganos de representación públicos y semipúblicos, sí, eso está al principio. van a ser paritarios, y además con representación de los pueblos originarios. Y a mí me parece que en la medida en que vamos reconociendo que somos diversos, también vamos validando otros sectores de la sociedad que jamás hemos podido estar dentro de la toma de decisiones, como somos las mujeres, como son los pueblos originarios, las disidencias sexuales.
si tú logras hacer, los estados son más democráticos, creo yo, cuando logras integrar las distintas visiones y dejas de censurar algunas visiones que hay dentro de la sociedad. Oye, justo con el pueblo unido me tiro el speech. Sí, pues además ahí la lista de música chilena comunista auspiciando. Ideal para este capítulo, ¿o no? Oye, ¿cómo crees tú que puede cambiar la ciudad, la organización de la ciudad con respecto a la nueva constitución? A ver, la estructura sigue siendo más o menos la misma que propone la nueva constitución, pero sí se generan espacios de, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, o sea, algunos mecanismos de democracia más directa que sí pueden afectar como en el territorio. A propósito, ahora la Muni Valdivia está haciendo un llamado de votación participativa. A mí me llegó el link. Uh-huh. Supongo que está en la página de la Muni Valdivia. Sí, está en el Instagram. En el Instagram de votación por las iniciativas de proyectos ciudadanos. Sí. Ese tipo de cuestiones creo que el municipio de Valdivia ha ido como utilizando súper bien y haciendo visible la participación de otros sectores. Entonces, el cómo, por ejemplo, a través de ese tipo de iniciativas, yo creo que se va ampliando la posibilidad de que la gente decida qué es lo que se hace con la plata de todos al final, dónde se invierte. Cómo se generan espacios culturales o deportivos de mayor impacto. Así que yo creo que puede influir positivamente porque en general esta constitución respecto a la del 80 implementa muchos más mecanismos de participación ciudadana y de democracia en las comunas, en las regiones y a nivel nacional. Estoy buscando acá ¿cómo se llama esto? Sí. Bueno, sí, yo lo había compartido durante la semana acá en el Instagram de Valdi Podcasting, porque claro, es una súper buena motivación que tiene la municipalidad, y que en realidad, bueno, es visión personal, pero puta que han cambiado las cosas a nivel municipal, por lo que yo he visto, desde la administración de Sabat a la nueva administración. Sí, yo sin estar como muy involucrada, sí creo que hay otro rostro y que se nota. Sí, totalmente. Acá bueno, este podcast lo hacía con la Carmencita, la Carmen Albarracín, ¿la conoces, cierto? Sí. Y éramos, nos declaramos en su momento Carla Antman Lovers. Sí, porque, o sea, en realidad tener una me parece que su figura también es bastante más cercana a la población, o quizás sea esto de la nueva generación millennials, de que ocupan cargos políticos, que ocupan cargos de poder, que demuestra que son un poco más cercanos a lo que han sido otras personas que han tenido esos cargos anteriormente. Porque Sabat brillaba siempre ahora las fotos del diario Austral, pero en la calle no se veía mucho. Y por lo menos la Carla Antman ha hecho esa diferencia y por lo menos ha respondido a algunas demandas también históricas que han sido o demandas también bien nombradas o bulladas dentro de la ciudad. Nunca olvidar esto de que ella empezó el año pasado, ¿cierto? Y una de las primeras cosas que hizo fue bajar los proyectos de construcción habitacional ahí en la costa. Estos edificios que se querían hacer a través de una constructora llamada Curiñanco, no sé cuánto, pero que quería en comunidades y además deforestar que iba a afectar el suministro de agua de la zona. Sí, yo también creo que se ha notado la diferencia. ¿Todavía siguen abiertas las votaciones o no? ¿Ya sí, fueron? sí, siguen, pero sabéis que no aparece el nombre, Valdivia Elige 2022. Ya, pero en el Instagram de la Muni Valdivia pueden votar. O sea, encontrar el link para votar. Creo que hasta el sábado 27. Ah, ya. O sea que cuando grabemos esto, ya las votaciones
deben haber acabado. Bueno, espero O que hayan quizá- votado. Sí, esperamos que hayan votado, que hayan ahí. Pero de todas formas, un buen ejemplo de cómo se puede ejercer participación ciudadana. Sí. Oye, en realidad no te va a muñequear nada porque con el plebiscito, porque claro, yo tendría que estar en desacuerdo para poder, no sé, pues decirte alguna cuestión al respecto. Pero claro, como te decía, uno de los puntos que de los que se discutían eran eso, la representatividad que se puede haber en la Cámara de las Regiones, que puede ser un poco digregarse a través de esto mismo comentamos que se podía fraccionar en algún tipo de otras microorganizaciones, ¿cierto? Y lo otro también que se comentaba era de los proyectos con gasto fiscal que podrían ser levantados por cualquier diputado, me parece mucho. Sí. Están también en discusión. Sí, ¿Qué opinas al respecto? Yo la verdad es que siempre he creído que la iniciativa de gasto público no debiese ser solo del presidente. Tampoco creo que un diputado tenga que, no sé, pues hacer una gran reforma en educación superior. Pero, por ejemplo, la ley podría contemplar cierta cantidad de diputados y diputadas para poder llevar adelante un proyecto que sí implique gasto público. Porque siento que parte del hiperpresidencialismo que tenemos es que quien controla la billetera completamente es el presidente de la República. Y yo creo que eso impide muchas cosas de políticas públicas. Entonces, en la idea de distribuir un poco más el poder, yo no estaría tan contrario al cómo quedó en la Constitución. Pero entiendo que con el nuevo acuerdo que llegaron los partidos como del apruebo, se piensa restituir el que sea solo iniciativa del presidente de la República. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco creo que sea como... Pero también poniendo ciertos límites, como te digo, no es que un diputado pueda proponer gastar lo que se le ocurra, no sé. Un Gonzalo de la Carrera, dices tú, Claro. que salga con alguna iniciativa y que tenga apoyo de, obviamente, los republicanos que están en la Cámara de Diputados, que no son menos. Pero entiendo de que la idea es volver a como que dentro de los acuerdos de los partidos de la apruebo está eso. Yo, para la implementación de la nueva constitución, creo que va a ser súper... Aquí hay que trabajar mucho. Yo hoy día la ojeaba para poder venir mejor preparada. Y hay muchas cosas de las que están escritas aquí que van a requerir mucha pega. O sea, como que no es tan fácil pasar a otro modelo o a otra forma de construir el país, sino que se va a necesitar como mucho trabajo, y ese trabajo no puede ser encerrado en los partidos. Y yo se lo he dicho a mis amigos que son militantes de partidos, no es que yo tenga un atado con los partidos, yo conozco mucha gente en los partidos y me caen bien y todo. De hecho, no hay que olvidar que tú también, bueno, no era partido en ese momento. Pero no, sí era Izquierda Autónoma. Fue un movimiento, fue parte del previo al Frente Amplio. Claro. Parte de tu historia. Yo no tengo problema con los partidos propiamente tal, pero creo que Chile se compone más que de los partidos y que hay distintas personas y organizaciones que debiesen estar en la toma de decisiones para construir este nuevo Chile, este Chile que yo te digo que necesitamos trabajar caleta, y que no le interesan estar militando en un partido, y que no tiene que ser requisito para estar en el Estado el que ya, pero me firmáis por el partido, porque hay otras formas de organización en la sociedad civil que también debiesen ser parte de la política pública, creo yo. Pero para tener representatividad, dices tú, de los sectores si no independientes, por ejemplo. Pero si no es partido, ¿cómo sería entonces para ti? Que la gente se pueda organizar a través de ¿qué otras figuras? Están las juntas de vecinos, podemos armar... Yo tengo una organización de un grupo muralista, o sea, hay distintas formas de organización en la sociedad civil que no se tienen por qué suprimir, y que sí podrían participar, por ejemplo, voy a inventar,
Su resistencia podría participar de la planificación de la política pública respecto a la recuperación de espacios comunes, respecto a la recuperación de muros de la región de los ríos. ¿Cachai? Y no necesitáis ser un partido, pero podéis ser parte de la política pública, y a la política pública le sirve que sea aterrizado como con la gente que vive en ese espacio, que de los territorios, que comparten ese espacio. Y la palabra territorio ¿Qué? No sé qué me pasa todavía, algo me pasa con los territorios, pero... ¿Por qué hay algún manoseo? ¿Está muy manoseada la palabra? Sí, es que siento que es como muy desde los territorios. Sí, ¿no? Y es como casi como que yo vengo así como a decirle al territorio lo que tiene que hacer, y es como... No te pases, hermano, sino como que no herí una lumbrera. Bueno, pero sí. Pero en fin, parte de la anécdota. Oye, Nico, ¿y cómo ves tú Espera, antes de que te haga la siguiente pregunta, tengo que nombrar a los auspiciadores de este podcast. ¡Esto! Como siempre nos acompaña en el auspicio, ahora no físicamente como tal, como para destapar una, pero sí está cerveza Notus, diferentes por naturaleza, cervecería artesanal de la ciudad de Valdivia, que últimamente, hace 2 o 3 semanas, ganó unos premios en una Copa Cervecera Nacional. Ganó una medalla de bronce con su cerveza Red Ale, me parece mucho, que fue la de bronce. No, fue la Barley Wine. Bueno, pero sacó medalla de bronce y de plata con la Barley Wine y con la Red Ale, su cerveza roja. Así que felicidades a nuestros auspiciadores, a nuestros auspiciadores. Bravo. Notus, diferentes por naturaleza, ubicados en Santa María 686. Y el otro auspiciador es Barbudo Growler, que local de cervezas también, pero ellos las venden, no son productores de cerveza, ellos las venden. Están atrás del mall para que los vayan a ver. Barbudo Growler, con amplia gama de cervezas nacionales e internacionales de gran calidad. Y también venden pizza en el local. Qué rico. Así que eso, nuestros auspiciadores vayan a consumir. Vayan a comprar. Dos enfermeros promoviéndole alcoholismo, por Dios. No, pero si la parte de recreación también es parte de la salud, ¿o no? Recreación y recreacionarse con cerveza, ¿por qué no? Siempre con su justa medida de beber con moderación y entregar las llaves. Sí, algo no manejar importante. Con copete. Así que, bueno, Nico, ¿cómo te ves al país? ¿Cómo ves el futuro de Chile? Oh, ya, pero la media pregunta, así como si nada. Sí, es que sabéis que de copia, weón, de pura copia, porque esa es un programa que está haciendo Franzani. No sé si lo habéis visto en el Radio Súbela, que lo vi hace poquito. Sí. Le está haciendo ahí unos capítulos en YouTube. O sea, con Cacho Súbela, pero no he visto. La Radio Súbela, claro, tiene ahí un programa que se llama como El Chile que viene. El Chile que viene. El Chile que viene, y hace ahí esa pregunta. Tiene buenos invitados, o buenas entrevistas en realidad. Bueno, a mí siempre me ha gustado Franzani. Y ahí está Pablo Chile, obviamente entre los entrevistados. Está Jan Bosellur, Evelyn Matei. Está Carlos Gajardo. Carlos Gajardo se llama, ¿cierto? ¿El fiscal? Sí. El ex fiscal. Sí. Ah, buenísimo. Lo voy a buscar. Sí, está bueno. ¿Cómo lo veo? Yo estoy súper contenta y esperanzada, la verdad. Creo que igual ha sido difícil, ha sido rudo porque tuvimos muchas violaciones de derechos humanos y eso nunca le hace bien a las sociedades en general. ¿Violación de derechos humanos está hablando de, puntualmente? O sea, durante el estallido social, los traumas oculares, revivió mucho trauma también que teníamos y que creíamos que habíamos superado, pero parece que no. Respecto a la dictadura, las personas que habían vivido la dictadura estaban muy mal con ese nivel de violencia, porque ya habían vivido una época muy traumática en algún momento durante su juventud. Pero aún así creo que se logra con la Convención Constitucional, más allá de las críticas que uno pueda tener puntualmente en algunos episodios o con algunas personas que compusieron la convención,
logramos sacar una vía institucional a una crisis social y política que hace mucho tiempo Chile no vivía. Entonces, me siento esperanzada porque hoy día, teniendo un texto que yo lo encuentro muy bonito además, muy esperanzador, con muchas posibilidades de hacer cambio, pero también respetando los tiempos. La Constitución, si entra en vigencia el día 5 o 6, voy a inventar, no va a cambiar radicalmente la realidad de cada una de nuestras vidas. No es como que no es una varita mágica, sino que se va a necesitar trabajo, pero al menos con la sensación y la motivación de que esto va cambiando y de que vamos hacia algún lugar. Por mucho tiempo, a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las mujeres, nos decían que no se podía, que era inconstitucional. Lo que propusierais era inconstitucional. No se podía reformar el CERNAC, no se podía hacer educación gratuita, etcétera, etcétera. No se podía abortar, no se podía decidir sobre nuestros cuerpos. No se podían anular las leyes, como dijo Moreira hace poquito. Lo que existe se llama derogar. Y por eso estaba ahí frenando lo de la ley de anulación pesca. De ley de pesca, sí. Hay una cuestión, lo hizo una vez más. Hay una cuestión súper buena, creo yo, y que es que esta constitución habla de la corrupción y de cómo la corrupción, el borrador de la nueva constitución, cómo la corrupción es... ¿Hablando de Moreira, dices tú? Sí, hablando de Moreira. Gracias por acordarme. Que no está en la antigua constitución y que creo que es súper importante porque la pone como enemigo número 1 de la democracia, y yo también creo que la corrupción es un enemigo de la democracia. Y estoy esperanzada también porque he estado participando en este movimiento sindical que me encanta. Yo te decía que debería yo siempre estar en huelga o de vacaciones. Esa es como mi vida ideal. Pero con eso nos echáis mucha barra, bonito. ¿Qué va a pensar la gente así, hablando de futuro de Chile, y diciendo una mina que siempre quiere estar en huelga? Lo he visto también en mi sindicato. Lo he percibido. De hecho, hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué, Nicole? Por primera vez la asamblea tiene tanto protagonismo en una negociación colectiva. Porque antiguamente la forma de hacer la política, incluso dentro de los sindicatos, era el dirigente dice A y por lo tanto la masa dice A. Bueno, eso no ha ocurrido ahora. Ahora ocurre que la gente pregunta, que quiere saber de qué se está hablando, quiero entender lo que me estáis explicando, quiero proponer algo distinto. Y eso yo creo que se ve en muchos ámbitos de la vida social, y eso a mí me da mucha esperanza. Porque entonces sí hay ganas, sí hay ideas, y no fue solo un estallido, fue un Chile cambió. Y yo tenía mucha duda de si había sido solo el estallido o que había habido algo como en el colectivo que había cambiado. Hasta ahora creo que vamos más porque algo cambió en el colectivo, porque ya no nos quedamos callados. Y ya no somos los mismos los que andamos hueveando todo el día. Bueno, qué buena observación, o sea, qué linda observación lo que nombra Nico. Sí. Bacán, qué bueno escuchar eso. Y que, claro, y que lo notes en realidad, súper. Hablemos de otras cosas. ¿Sí? No, pero antes de hablar de otras cosas, quisiera preguntarte, Nico, ¿cómo nos va por el 4? ¿Tenía alguna edición o no? ¿No te diríais? Sí. Yo estoy muy optimista, la verdad. ¿Y tiráis algún número? Ya voy a tirar un número, pero para jugar. A ver, yo creo que sí o sí el apruebo gana. Creo que esto va para adelante y no para atrás. Espero no escuchar este podcast después y decir ¡no! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. No, bajamos el capítulo. Lo bajo. Yo espero, no sé si va a ser así, pero yo espero que al menos sea un 70-30. Voy a jugármela como por ese número. Creo que si es 40-60, bueno, o sea, 60-40 ya vale, pero los sectores más conservadores, más que por hablar solo de la derecha, los sectores más conservadores van a quedar en un mejor pie para seguir dándole y dándole. Van a seguir molestando hasta la eternidad en los tiempos, pero... claro, pero sería mejor
que la apruebo mientras más validado va a estar este texto constitucional como base para empezar a construir ese nuevo Chile, o ese Chile como más moderno, con menos violencia. Yo creo que mientras más, mejor. Así que los invito a leer la Constitución. Yo quiero decir que la guía práctica del borrador de la nueva Constitución, se llama Guía Práctica, está en chileconvención.cl, y el que no quiera o la que no quiera leerse o no pueda leerse el texto completo, tiene ejes muy centrales y que creo que clarifican bastante qué es lo que pasa. Y además creo que hay audiolibros también, como que hay otras formas de ver el texto, pero no se queden solo con la noticia falsa. Hoy día con un grupo de colegas estábamos esperando en el gimnasio y nos pusimos a hablar y empezaron a salir preguntas respecto a la vivienda, a la propiedad privada. Entonces había una colega que creía que si uno tenía una segunda casa, la segunda casa te la iban a expropiar. Entonces buscamos el derecho a la vivienda y qué era lo que decía, que dice derecho a vivienda digna, y además buscamos el artículo de propiedad privada, que es muy similar a lo que existía en la Constitución del 80, entonces no hay por dónde, y aparece la expropiación como una posibilidad, como también aparece la expropiación, y como es actualmente, que si te expropian un bien, no sé, porque necesitan construir una carretera por afuera, claro, o un pedazo de tu terreno, te tienen que pagar. Y eso también... El famoso valor justo que se ocupa, que está en la Constitución, ¿no? Y que ha generado tanto revuelo. Sí. De que en realidad es la palabra que se ocupa como el valor de mercado. Porque eso era lo que estaban diciendo, de que lo que se quería pagar era el valor justo, pero no había otra forma de escribirlo en una Constitución que no sea como tal, y no colocar la palabra valor de mercado. Sí. Pero... oye, Nico, pero ¿y qué pasa si gana el rechazo? ¡Ay! Me voy a ir a la chucha. No, pero ¿qué crees tú? Si es que gana el rechazo, ¿sale ahora una nueva Constitución o no? Sí, como te decía, yo creo que esta cuestión va para adelante. Porque igual, yo siendo sinceramente, no creo que tampoco se vaya a acabar el país si es que gana el rechazo. Quizás me duela mucho el corazoncito ese día. A mí también. Pero bueno, igual no hay que desconocer que es una, aunque no quiera, es una opción legítima. Aunque claramente si yo voy por el apruebo, no me gustaría que así fuera, pero claramente también es una opción legítima de las personas de poder votar en rechazo. O sea, yo creo que yo estoy por la opción del apruebo porque creo que avanzamos así y avanzamos más rápido, pero en el caso de que gane el rechazo, la Constitución del 80 ya no es. Puede que esta, en el 4, la mayoría de la gente diga que tampoco es la nueva, ¿cachai? Pero ya la del 80 ya no es. Entonces vamos a tener que ver una forma de nuevo construir una propuesta constitucional, porque además hay ciertas cuestiones en las que avanzamos y que no podemos no es viable retroceder. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo no me imagino un órgano de representación como el Parlamento, por ejemplo, o como el Senado, sin paridad de género. Ya no me lo imagino, porque ya avanzamos en el imaginario colectivo de que las mujeres, por derecho propio, así como sin pedirle permiso a nadie, tenemos que estar en la mitad de la toma de decisiones, porque somos la mitad de la población. Lo mismo ocurre con los pueblos originarios, o con la diversidad sexual. O ya no me imagino un Chile en donde no digamos que los niños son sujetos de derechos, o que hay que propender a la educación sexual integral. Hay ciertas cuestiones que yo creo que ya están pasadas para el otro lado y que si es con esta, genial, pero si va a ser con otra constitución, igual van a seguir ciertos cánones como de avance. Yo creo que es súper importante, idealmente, que se apruebe, porque va a ser muy difícil para el gobierno llevar adelante su programa de gobierno si es que esta constitución no se aprueba. Además con el parlamento que tenemos, que quedó así una mezcolanza de gente que no se pone de acuerdo jamás. Bueno, que así sea. Apruebo. Que así sea, apruebo, sí, amén.
Sí, andamos Oye, como con sí, evangelizando con el apruebo. claro, no, es que igual esta semana ha sido un poco difícil políticamente. Bueno, es que obviamente, pues previo a un plebiscito súper importante a nivel Sí, político, igual pues. se han movido hartas cosas. Como te decía antes, hablemos de Héctor Yaitul, pero ¿para qué, pues? Es necesario, creo yo. O sea, es importante, pero para un podcast como este, creo que no. Creo que no va. Oye, o sea, se puede hablar, pero quizá, no sé, en otro momento. No tengo ganas en realidad. Yo no tengo ganas. Así que se saca de pauta. Sí, eso es en realidad. Oye, cambiemos a Valdivia para cerrar Ujú. este capítulo. ¿Qué tal Valdivia? ¿Cómo lo ves hoy en día? Valdivia post pandemia, post estallido. Creo que, bueno, lo hablábamos un poco respecto al gobierno local, a la alcaldía. No sé si solo Valdivia, pero el efecto pandemia en las personas igual se ha notado como reencuentro social, creo yo. Yo lo he vivido en el sindicato con los cabros cuando los estoy atendiendo, porque trabajo en el centro de salud universitario. De que se echaba de menos como esto de la presencialidad, como que estuvimos medio aburridos del Zoom. Y además que yo creo que reconstruyendo ciertos lazos, porque hay muchos chicos, a mí me pasa en la pega, que quedaron muy aislados durante la pandemia. Entonces el volver a reincorporarse ha sido un poco complejo en principio, pero además ha estado como bien marcado por los fraternos y todo. En la movilización los mismos colegas como que lo reconocen, así como no nos veíamos hace tanto tiempo, como que pasó mucho rato. Y la sensación es como de sobrevivimos un poco a esta cuestión, aun cuando la pandemia continúa, un llamado a seguir ocupando la mascarilla, seguir lavándose las manos. Pero ya la fase más crítica en que, no sé, teníamos las urgencias colapsadas, los hospitales, las UCI colapsadas y donde se moría mucha gente, como que pasó un poco. Y ojalá aprendamos un poco también de la pandemia, a no enrollarnos tanto como con la vida, como a pasarla tan mal, a sufrir tanto, porque de repente hay un virus chiquitito que ni siquiera alcanzamos a ver y que puede dejar la embarrada de nuevo, así. O China con Estados Unidos que están que se agarran de nuevo. Entonces yo estoy bastante positiva, pero además hago un llamado también a que nos cuidemos, a que cuidemos la salud mental, y a que aprovechemos de disfrutar también, como los momentos que podamos disfrutar, como que también lo hagamos, y eso en general es en colectivo, eso. Bueno, gracias, hablaste caleta de la ciudad. Pero en fin, yo te puedo contar que en la ciudad están renovando la vaquita de Runca. ¡Ay, sí lo vi! La noticia de Valdivia, la vaquita de Runca, las noticias bonitas, en realidad. Así que ojalá la veamos luego. O la noticia pueblerina, bueno, así. Valdivia es mucho más que eso, yo lo sé, pero bueno. Esa era mi noticia de la semana. Sí, no, es que igual hay otras noticias. Es que sabéis que Nico debería haber anotado pauta para este capítulo. Creo que me la callé. Pero en fin. Hermano, ahora te diste cuenta cuando estamos terminando. Sí, es que he querido probar otros formatos de esta entrevista. Oye, y bueno, la pregunta va a terminar el capítulo. Tenemos una pregunta aquí que hemos tratado de instaurar, que es: ¿no eres valdiviano? Sí. Bueno, a todo esto tú te consideras valdiviana, ¿cierto? Sí. Ya bueno, menos mal, así no te voy a hacer la pregunta. Porque lleva más de 10 años, pues, en Valdivia. Del 2011. 11 años. No diré nada al respecto. A mí también se me ocurrió, pero sí, claro. Podría haber dicho más de 10 y bastaba. Claro, con sí. No, a funarse. Necesito hacerte esa pregunta entonces.
No eres valdiviano, sí. Sí. Que, No soy valdiviana, no nací en Valdivia. No, pues no eres valdiviano, sí. Colocar como algo que te caracterice Ya, por ser valdiviano. Entendí. En ese juego de... Ya. Entonces, ¿qué dirías tú? La otra vez un cabro, ¿sabéis qué es lo que respondió? No, es que muy ordinario. Pero lo dijo, está en un capítulo. ¿Qué dijo? ¿no eres valdiviano? Sí, no te culiado un lobo marino. Oh. Weón, yo dije que iba a la cagada, así dije que onda en la cabeza este cabrón, así como, weón, ahí nos tenían una entrevista terrible de pareja, así como que, weón. Puta, se muy me formal y ocurrió todo. algo también, pero no es tanto como eso. No, pero Yo algo creo que tú que creas que te identifique como valdiviano. No eres igual, po. valdiviano si no te has mojado hasta los calzones. Ah, sí, de más. Sí, calzones o calzoncillos, Bueno, boxer, sí, o ropa boxer, interior, o- ropa interior, zunga, Sí. tanga, lo que, Lo que lo que queráis. estés ocupando, pero mojarte hasta la raya, hasta que, sí, brígido. Sí, Es cuática esa. Llegar mojadísimo a la casa, así con las patas así como nadando adentro. ¿Tenía algún recuerdo así de eso? Así Sí, sí. Saliendo de la U también o cruzando el puente en pleno temporal, no hay uno que ha mojado por todas partes. que te agarre la lluvia en el puente. Oh, Esa sí que no tenéis nada que hacer, sí, porque no tenéis para ay, dónde. No tenéis, pues no tenéis a dónde guarecerte nada. A menos que sea un puente techado. Se viene para Valdivia, el nuevo puente techado. Licitación. Queremos que Puente de los Peludos sea techado. Ahora, ahí quizás armamos alguna organización y no sé, pues con esta participación ciudadana quizás podemos llevarlo adelante, ¿no? ¿Qué decís tú? Todo se puede, todo se puede. Ya, pues, entonces estamos con el capítulo. ¿Algún saludo en especial? Sí, un abrazo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ti por permitirme como este espacio, por vernos, que no nos veíamos hace rato. Hace caleta, pues. Y te puedo invitar a otro capítulo, ¿no? Obvio. Bueno, así No, como a mí me gusta poco hablar. Me cuesta poco. un capítulo apenas serio. Hacer un llamado a informarse, a no creer las fake news y a hacer campaña por el apruebo y el 4 de septiembre votar apruebo por la nueva constitución. Eso. Gracias. Buena, Nico, te pasaste. Gracias a ti también por venir. Y no, totalmente agradecido, pues, bacán vernos y por participar de esta motivación. Así que gracias. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos a todos. Chau.